de lo que le pasa o las actividades paranormales que les pasa a los taxistas en carretera. Las experiencias que tienen con entidades que se les aparecen, que les piden favores o que simplemente están ahí para asustarlos. Entonces, vamos a conocer algunas historias. Que en esta avenida donde él nos dice, creo que pues quedaron uno o dos o algunos espíritus. Tú estar con alguien hablando y verla Exacto, y que ella le diga a uno que tiene frío y uno no darse cuenta que está muerto, no es un existe en este espíritu. plano. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que creo que le da mucho miedo a las personas y es las historias de los taxistas, de lo que le pasa o las actividades paranormales que les pasa a los taxistas en carretera. Las experiencias que tienen con entidades que se les aparecen, que les piden favores o que simplemente están ahí para asustarlos. Entonces, vamos a conocer algunas historias. Varias personas nos enviaron sus historias, vamos a contarles cuatro de ellas y bueno, vamos a también a opinar un poco acerca de esas historias, que yo creo que, o sea, eso tiene un público dividido, hay gente que cree, Los otra que que no, no. pero pues siempre dejamos a la opinión de cada persona como, pues como lo que quiera decir, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos con la primera historia de un taxista. Bueno, dice así, la historia que nos enviaron. Hace 4 años yo trabajaba de luchero, de lechucero, haciendo Uber. En ese tiempo, Uber había sacado el método de que un pasajero podía pedir taxi horas antes o incluso un día antes. Yo trabajaba de noche y una vez me tocó un pasajero que pidió un taxi un día antes y debía ir a recogerlo a la Avenida Brasil o a la altura del Hospital del Niño. Si no recuerdo, yo llegué 15 minutos o 20 minutos, si no recuerdo, antes de la hora que yo debía llegar. Entonces le escribí al pasajero diciendo que ya llegué, que lo esperaba. Él no me respondió, pero yo esperé. Como trabajaba de noche, tenía mucho sueño, la verdad. Entonces dije, voy a tomar 15 o 10 minutos de una siesta aprovechando de que el pasajero baje. Cuando yo recliné mi asiento hacia atrás para poder acostarme un ratito, yo comencé a escuchar pasos, comencé a escuchar como si tocaran en mi coche con la mano. También sentí como si se recostara y movía en el coche. Entonces me asusté un poco, me quise ir, pero el pasajero pagaba bien por esa carrera. Cuando aguanté lo que pude, porque aún así seguía escuchando pasos y que alguien corría, Cuando bajó el pasajero le conté y me dijo que sí, que normalmente afuera de por esta avenida siempre se escuchaban estos casos. Realmente tuve mucho miedo, pero el dinero pudo más. ¿Cómo te parece esa historia? Mm, qué miedo. Qué miedo. Yo creo que las personas que trabajan en Uber, en esas aplicaciones, yo conozco varias personas que les gusta trabajar de noche Sí. porque les rinde más bueno, el día, aunque sea de noche, porque hay menos tráfico, porque, digamos, les fluye mucho más, ahorran gasolina y demás, entonces prefieren trabajar de noche. Pero siempre está esa incógnita de qué puede pasar. O sea, trabajan a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, andan en la ciudad, se meten por lugares antiguos, pues, se Sí. lleva. No, y existen dos riesgos, el riesgo de los fantasmas, de lo paranormal y el riesgo de, de lo normal, de los humanos, pues que puede pasar muchas cosas, ¿cierto? Pero bueno, por ejemplo, yo en este caso opino que en esta avenida donde él nos dice, creo que pues quedaron uno o dos o algunos espíritus.
de pronto les pasó algo. Normalmente, las historias que nosotros hemos conocido, que son historias pues como reales, que nosotros hemos, como que nos han contado personas muy cercanas, es de que cuando un espíritu queda como en una avenida o algo, puede ser que lo atropellaron, que no sé, alguien borracho pues lo atropelló, o tuvo un accidente por ese lado y el alma quedó entonces penando, ¿cierto? Quedan como penando, también por ejemplo, ahora y quedan como en el lugar y cuando pasan las personas por ese lugar o ese tipo de cosas, como que se manifiestan en el sitio como tal. No sé, de pronto tratando de De, pedir ayuda o que necesitan como y descansar. Y pues digamos que hay personas que sienten mucho más que otras. sí, Pero pues no sé, creo que esa historia que nos cuentan, la primera historia que nos cuentan, está un poco heavy. sí, no, la verdad, también existe el caso de que hay muchos espíritus de que, por ejemplo, cuando son accidentes o algo muy repentino, eh, como es una muerte así como instantánea, uno no la espera. Entonces, el espíritu queda ahí como si en realidad estuviera vivo, porque no, o sea, fue algo tan rápido que uno no como que asimila que uno no sabe que está. Entonces uno queda ahí, el espíritu queda ahí. Me imagino yo que queda como en un sitio donde usted no puede salir de ahí, que tampoco puede ir Queda a otra atado, parte, queda atado ahí. claro. Entonces queda que, pero ¿qué estoy haciendo aquí? Y todos los días como que puede repetir la misma historia. Es Entonces yo verdad. creo que cuando una persona, si de pronto a usted algún día le pasa de que ve un espíritu o que un espíritu lo busca, lo que tiene que hacer, no sé si es católico o algo, rezarle o decirle que vaya hacia la luz, hacia el Mm. camino, porque es, La, l- normalmente esas personas lo que buscan es ayuda. sí, pero la pregunta aquí es si tú tienes el valor, en uno de esos casos, tienes el valor de calmarte y decirle a esa persona o a esa entidad como que quieres, descansa. Yo creo que esa es la incógnita. Pero normalmente a las personas que les pasa esto es porque pueden aguantar, o sea, porque pueden aguantar ver esos espíritus y hasta hablarles. Entonces, así a ti te pasa eso, toma el valor y diles cómo te puedo ayudar. Si sientes que es una energía, o sea, te da miedo porque pues obviamente a uno le da miedo sentir algo, pero si sientes mucho miedo, posiblemente es una energía negativa, ¿cierto? Claro. Entonces mejor vete del lugar. Pero si sientes miedo como lo normal, pero no algo así aterrorizante, puedes tratar de hablar, comunicarte o ver qué puede pasar, ¿cierto? Sí, verdad. Bueno, es algo, esa historia me gustó. Vamos a la segunda historia que nos contaron también de un taxista. Dice así, cierta vez un taxista me comentó que al terminar una carrera de Prado a la Estrella, retornando, vio a lo lejos a una señorita con tacos y minifalda, caminando por la vía a altas horas de la noche. Y en una zona oscura que solo la pudo ver por la luz de sus faros, quiso preguntarle si deseaba una carrera, pero cuando estuvo paralelamente con dicha persona, pudo ver que tenía cara de un ave, pollo, gallina, etcétera. Claramente vio el pico, sus manos que eran garras, y lo único que hizo es acelerar al máximo después del susto. Pues la verdad no creo que lo haya inventado. O sea, eh, vuelvo a lo ahora. Hay personas que tienen esa incógnita o que no creen, son muy, pues no creen como en esos temas. Pero bueno, ¿qué piensas de esa historia tan... Pues la verdad, sí, no sé cómo llamar a estos espíritus que pueden transformarse como en animales o yo digo que eso ya es como un espíritu fuerte, pues pienso yo.
porque un espíritu que se pueda transformar, un espíritu que pueda mover, un espíritu que pueda tocar, Tiene una es un energía espíritu que muy fuerte, tiene una energía muy muy grande. fuerte. Y los espíritus se alimentan de nuestra energía. O sea, cuando Claro. vibramos bajito, entonces se alimentan. Entonces, esa Pero miedosa. tú te imaginas uno ir en la carretera, en el carro de uno solo, a altas horas de la noche y ver una señorita bella y de pronto no pararle a recogerla y que se transforme. Yo creo que es algo heavy. Sí, pues, por ejemplo, yo que vengo de un pueblo, uno escucha muchas historias y pues mitos y eso, Mm. y dicen como que, ay, es que a veces en el río se aparece una mujer hermosa encima de una piedra y te llama y llama tu atención y tú vas y resulta que es un espíritu, pues ya tiene la cara totalmente diferente, o sea, es un monstruo o es un animal. Entonces, yo digo que esos son entes negativos que hasta pueden hacerte daño, pues se pueden llevar o sea, pueden trabajar psicológicamente contigo y robarte mucho más la energía. Entonces, eso se me parece. Pero es, sí, es cuando le sienten esa energía bajita, esa baja vibración a una persona, pues por X o Y motivo, y pues ellos se alimentan del miedo o de la baja vibración para manifestarse, para mostrarse, para... Porque hay personas que yo, pues yo conozco personas que me han dicho que jamás les ha tocado ver nada, Sí, que nunca tienen algo paranormal, siempre no les pasa nada como de eso. bueno, está heavy, eso sí estuvo heavy. Bueno, vamos a la tercera historia que nos contaron. Entonces, vamos. Listo, dice, un día la esposa de un taxista, que es mi amiga, me comentó una historia que me dio escalofríos. Dice que su esposo estaba por el centro de Chiclayo y Eso recoge, es en México, eso es México, sí. sí, y recoge a una señorita muy guapa. Estuvieron conversando mucho y la señorita le dice que tiene frío. El señor le dio pues como su uso, su chamarra. Luego la deja en su casa y al día siguiente va a la casa de la señorita a pedirle pues su chaqueta, ¿cierto? Tocaba la puerta y nadie abría. Decía que la casa era humilde y tenía una puerta antigua. Luego sale una vecina y le pregunta por la señorita que vive ahí, que ayer le prestó su saco y que necesita pues como recogerlo. Entonces la señora se sorprende y le dice que la señorita murió hace más de 20 años. Murió hace 20 años. Más de 20 años. Ahí vivía con sus padres. Llamó a su nieto y le dijo que entre por el corral a ver si hay un buzo o algo, porque no era la primera vez que pasaba, o sea, como que ya había pasado varias veces. Y encontraron el buzo del taxista en la mesa. Yo no podía creerlo hasta que me enseñaron fotos y todo. Hasta ahora la casa sigue abandonada. O sea que murió hace 20 años y se le apareció al taxista y el taxista se quedó con... El taxista le prestó su chaqueta a ella y porque ella, tenía frío. exacto. Pero Dios yo he mío. escuchado muchas historias así y lo que decíamos ahorita, eso pasa mucho cuando la persona se muere y no se da cuenta o por ejemplo en este caso de que ella se le monta a las personas en carros o en motos, también pasa mucho de que estas personas alguien las atropelló. Pues yo he escuchado eso, de como que las atropellan, entonces ellos vuelven y hacen el ciclo siempre. Y mira que ahí se ve que ella como que hace el ciclo de que se monta en un carro, se monta en una moto y dice que tiene frío. Claro, me O imagino que el sea, frío de la muerte. repite como la rutina, o sea, como que es algo que ya queda Está un atrapada círculo en vicioso. lo que dicen lo que llaman el limbo. Dios mío bendito. O sea que yo creo que ese taxista, No, o no vuelve a sea, pasar por allá. no, o tuvo que hacer, no sé, oraciones o porque que le pase precisamente a él. Yo no creo que a todos los que pasan por ahí, No, no, yo no ella, me creo. imagino que ella escoge ciertas personas para hacerlo. Puede escoger a Wow. ciertas personas para hacer ese tipo de cosas.
Eso me sorprende Entonces, mucho. ¿Tú te imaginas uno ir en la carretera ¿y qué le o pase? sea, es que es heavy porque tú estar con alguien hablando y verla Exacto. y que ella le diga a uno que tiene frío y uno no darse cuenta que está muerta, que no Que es un existe en este espíritu. plano. Wow, yo creo que Pero es donde te digo, como ya llevan tanto tiempo en este plano terrenal, o sea, así sean espíritus, están en ese plano terrenal, entonces ellos recogen la energía y con esa energía, por eso es que la gente los puede ver. Ah, bueno, y también pues porque las personas tienen el don, todos tenemos un don, ¿cierto? El tercer ojo que dicen que por él claro, podemos ver los espíritus y eso, y que los espíritus también nos piden ayuda a los que tienen el tercer ojo abierto, entonces también pues, buscan ayuda, pero pues no se manifiestan, solamente hacen la misma rutina de siempre. Por wow, ejemplo, yo aquí voy a aportar una historia que es así, la sé yo, es así, nadie me la contó, nadie nos mandó nada, es así de nosotros, donde yo vivía, en un pueblo, en una vereda, eh, allá mataron a una muchacha. Ella vivía pues como en una curva y a ella pues ahí afuera, como en el patio, pues la desvivieron. Entonces ella siempre que pasaba una moto, ella se montaba y la gente que pasaba, pues como todos los que pasan por ahí son vecinos de uno, como que nos contaban, ay, se me montó esta muchacha a la la moto. moto. Y la sentían por varios minutos ahí en la moto, o sea, sentían la presencia. No la veían, Wow. pero se sentía la presencia de ella. Y estuvo muchos años así, hasta que, no sé, pues igual, Y ya la gente no siente nada, o pues no pues vuelve a no, pasar. ya no volvieron como a decir que es que hace Pues 15 años y pues los primeros quizá, años sí, quizá ya logró descansar, ya logró irse al plano espiritual. espiritual, porque ya si no volvió a pasar, no. Dios mío, bendito. Dios mío. Bueno, vamos por la cuarta y última historia de este video. Sí. Eso nos lo enviaron también y me pareció súper interesante. Dice, estas historias me hicieron recordar algo que me sucedió junto a mi esposo en febrero del 2020. Para celebrar 14 de febrero, decidimos ir de paseo por las Platas del Norte. En plena Panamericana, el carro empezó a perder potencia y decidimos detenernos y esperar a que amaneciera para buscar un mecánico que resuelva el problema. Así lo hicimos. El mecánico no tenía el repuesto y nos recomendó ir a Guacho, es como un lugar en México, Sí, ¿cierto? Tenemos seguidores en México, entonces, esas historias de no, México. y en México hay mucha actividad paranormal. Sí. Dice, sí, seguimos. Así lo hicimos. Íbamos a 40 kilómetros por hora, hacía mucho calor y a lo que vimos un hombre caminando en esa zona desértica, nos dio pena y le dijimos si deseaba lo podemos llevar, Subirnos. que si deseaba lo podían arrimar. Esa es la clásica, Sí, sí. esa es la clásica. Listo. Él contestó que sí, que gracias. Se subió, le dimos agua y algunas frutas de inmediato empezó a comer. Notamos algo extraño porque no hablaba y cuando terminó de comer le pregunté si vivía por la zona. Solo se quedó mirándome, extraño, no dijo ni una sola palabra. Ya habíamos pasado como 40 minutos en esa zona, todo era desierto y no teníamos cobertura. Estábamos poniéndonos ansiosos porque nos dimos cuenta que estábamos perdidos. Le dije a mi esposo, continúa. El escenario empezó a cambiar, había más vegetación, algo que me alivió en parte porque sabía que encontraría a alguien a quien preguntar. Luego de 5 minutos por esa zona encontramos un restaurante campestre y le pedí a mi esposo que bajara a preguntar dónde estábamos y si lo conocían. Su familia lo estaba buscando, es una persona con condición especial. El hombre solo nos miraba. O sea, el que montaron Era un hombre como con condición especial, al y parecer. al parecer, ¿cierto? Sí. Ok. Le habíamos hecho varias preguntas y no nos había respondido nada. Eh, no mostraba sus manos, solo cuando se subió dijo gracias. Dios mío, o sea que
Era, era raro, era raro. quisiera saber cómo termina esa historia tan rara. Mi esposo bajó, yo me quedé en el carro, Dios mío, se quedó sola con él. No, yo me bajo. Aquí dice, se quedó sola con ese sujeto. Lo miré por el espejo y me estaba mirando y de pronto me dijo, Erika, tienes que regresar. Me quedé fría, congelada, pero reaccioné rápido y bajé corriendo a alcanzar a mi esposo. Ay, no, pues obvio. Dios mío. Dice, no logro entender cómo me llamó por mi nombre. Ay, es que ay, se me Esa, escalofrío y todo, qué esa miedo. está dura, está Mi es- miedosa. sí, mi esposo me dijo, ya no es seguro viajar con esa persona en el carro. Vamos a preguntar por la comisaría más cercana y lo dejamos ahí. Ellos podrán ayudarlo, quizá está perdido. Entramos al restaurante y preguntamos por la comisaría más cercana. Nos dieron el número de la comisaría del ahorcado. Llamamos varias veces, pero no nos atendieron. Cuando regresamos al carro, el hombre se bajó y se desapareció en la vegetación. No lo vimos nunca más. Yo estaba aterrada, nos quedamos en el restaurante un rato tratando de buscar una explicación, pero no lo logramos. Siempre me quedarán dudas respecto a aquel hombre, si quizás sea un loco, y por qué me dijo eso, y por qué sabía mi nombre. Estuvimos perdidos por esa zona, gracias a Dios los dueños del restaurante nos ayudaron dándonos las indicaciones adecuadas y en el restaurante ya teníamos cobertura. O sea que Mm, después de que él se fue, o sea, y eso es como eso era muy, muy de película. Uno de pronto podrá pensar que es mentira, pero es como que cuando él estuvo con ellos, como que nada funcionaba, como que se dañan las cosas. Yo digo que es una energía muy ambiente pesada. tenso. Pero Y entonces ahí queda la incógnita como, entonces, ¿qué? Si era una persona especial y o era alguien que no estaba bien de la mente, o era un espíritu, porque, y también porque eligió Erika, o sea, porque es sabía el que nombre de ella, o sea, eso es ¿qué pasó? sí, yo creo que ese es, pues, porque sabía el nombre, no, no creo que la conociera desde ahí, no, no, pues para nada. Porque si se conocieran, pues se hubieran dado cuenta, pues, que, pues, quién era. Claro. Pero yo digo que puede ser una entidad, porque si se dañó el carro, se quedaron, o sea, quedaron varados en la carretera. No hice daño antes de encontrarse con él. O Ujú. sea, como estaban pronto a llegar a donde estaba ese espíritu o esa persona, no sabemos. Y antes de llegar ahí fue que el carro empezó a fallar. Y entonces ya vieron a esa persona, la recogieron, el raro, no hablaba, del ambiente pesado, todo extraño. O sea, Y yo siento que las personas que tenemos, digo tenemos porque nosotros nos han pasado muchas cosas que iremos contando a través de los videos, ya historias personales. Las personas que tenemos como ese don o el tercer ojo muy, muy abierto, muy despierto, desarrollado, sí. como que logramos identificar las energías como de las cosas. Y yo digo que si usted si siente miedo, si usted siente miedo en una situación de estas, es por algo, es por algo, porque pues si no, no sentiría el miedo. O sea, como que normal estamos ayudando a una persona y ya, nada más. O si es una persona normal, pues obviamente uno siente como cierto, porque es una persona que recogió en la calle, no sé quién es, pues obviamente uno está como prevenido, como, bueno, hay que estar poniendo con esa persona porque no la conocemos, está súper rara, Claro, el ambiente está raro, pero ahí hay muchos factores como que pueden identificar o se puede asociar de que esa persona que ingresó al vehículo si era un espíritu, verdad, o sea, era un un espíritu. ente que estaba de pronto deambulando por ese lado, por ese sector, entonces le tocó a Erika recogerlo. Qué miedo. Bueno, yo creo que eh, hay mucha tela por cortar, como se dice. Hay muchas opiniones divididas. Nos gustaría que nos contaras tus historias aquí en los comentarios. Aquí también vamos a dejar un correo electrónico para que mandes tus historias y pues obviamente la idea es reaccionarlas o contarlas
en los próximos episodios de Lo desconocido nos Nos llama. llama. En nuestro primer video vamos a estar aquí haciendo muchas cosas. O sea, no solamente contando historias de otras Historias. personas. ¿Qué más se viene por ahí? Como un adelantico. Bueno, experiencias vividas, también como todo lo paranormal, todo lo extraño del universo, del mundo, todo lo que nos ocultan, todo lo que no sabemos, a la gente que está como empezando a despertar, a reaccionar, a diciendo como, esto no me cuadra, esto porque así, me parece diferente, siento diferente, ¿cierto? Sí, sí, Ya conocemos mucha gente que ha estado como en ese mood del despertar, del sentir diferente, del pensar diferente. Entonces, como todo eso de algo extraño nos está llamando, algo nos, ¿será que esa casita nos llama, nos enseña, nos está haciendo recordar quiénes somos realmente? Entonces, vamos a estar como hablando de todo eso. Esperamos que vean nuestros videos, que nos cuenten sus historias, sus creencias, ¿cierto? total, Estamos sí, sí, sí. abiertos a escucharlos, a compartir con ustedes. Es verdad, aquí vienen muchas cosas. También estamos pensando hacer blogs, o sea, fuera en lugares abandonados, donde de pronto se sepa que pasan cosas paranormales y demás. Ese canal no solamente es de paranormal, también como ella dijo, vamos a contar o vamos a de pronto dar nuestra opinión de temas como los extraterrestres, todo ese tipo de cosas. Así que suscríbete, deja tu comentario y por aquí lo estaremos Tu me leyendo. gusta, Lo desconocido nos llama. llama. Listo, Dios los bendiga y eso fue todo por hoy. Chao, chao.